Saludos de nuevo a quienes nos sintonizan a partir de este momento y para quienes estaban en el segmento anterior. Hoy es Día del Bosque. El bosque es un elemento intrínseco a la naturaleza, es la naturaleza. El bosque es algo que me van a decir esto que saben, porque ellos son los que saben. Tengo a René Ledesma como todos los jueves y a Máximo Aquino también como todos los jueves para que hablemos de medio ambiente y del bosque hoy por ser el día en el que las Naciones Unidas lo han conmemorado. Yo quiero comenzar, además de saludarlo a ellos, que me digan eso mismo, la importancia del bosque para el equilibrio, para el cambio climático y para esta revolución natural que está haciendo el clima. Bien, gracias, Licho. Sí, como muy bien lo has explicado tú, Licho, hoy 21 de marzo que empieza la primavera, ¿verdad? Naciones Unidas lo ha instituido como el Día Mundial de los Bosques. Y cada año Naciones Unidas tiene un lema diferente para celebrar este día. Y tomando en cuenta la situación de los bosques a nivel mundial, el lema de este año es Bosque e Innovación. ¿Qué quiere decir? Que para detener la deforestación a nivel mundial es necesario hacer innovaciones en la gestión y el manejo de los bosques a nivel mundial. Por eso la importancia de este día y que Naciones Unidas lo conmemora con ese lema a nivel mundial y se celebra a nivel del mundo el Día Mundial del Bosque. Como tú dices, el bosque es el eslabón principal y fundamental en cualquier ecosistema, porque el bosque es el que hace el secuestro de carbono y expiras oxígeno hacia la atmósfera, que es una forma de decontaminación de la atmósfera, y entonces juegan un papel fundamental en lo que es ahora mismo el cambio climático. ¿Cuál es el problema de los bosques? El problema es que están ocurriendo procesos de deforestación a nivel mundial muy grandes. Se estima que casi, Licho, 10 millones de hectáreas de bosque se pierden anualmente a nivel mundial. 10 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial se pierden, lo que es una cantidad... ¿Pero en qué tiempo, más o menos? ¿Qué frecuencia? Por año. Por año. Por año, 10 sí. millones. Sí, la tasa de deforestación a nivel mundial se estima en 10 millones de hectáreas por año. Ahora, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, hoy que celebran hoy el Día Mundial, establecen 3 causas principales a nivel mundial. Una es el problema del cambio climático, que ha habido incremento de la temperatura, se están cambiando las variantes climáticas de estos ecosistemas y está produciendo un deterioro de los bosques. El sistema de alimentación, de producción de alimentos, es un gran problema a nivel mundial de desforestación, porque los sistemas de productivos no son sostenibles. Por ejemplo, la mayoría de la soya que se produce a nivel mundial y que es usada a nivel mundial para los alimentos de producción animal y de todo eso, se producen a expensas del monte, sobre todo en los bosques tropicales. Entonces, esa es una de las causas. A expensas quiere decir que para producir esos alimentos hay que deforestar. Hay que deforestar. Y en el caso, si nos vamos a República Dominicana específicamente, uno de los problemas fundamentales de deforestación que han sido bien identificados aquí, ese uno, los sistemas productivos de montaña que no son sostenibles, lo que se conoce normalmente, y René lo conoce bien, como la agricultura de tumba y quema. El conuquismo. El conuquismo. Esa es una de las causas de la deforestación. Aquí hay otras causas de deforestación a nivel mundial también, que es la producción de madera, para los cortes ilegales para el aprovechamiento de madera. Entonces, esto indica que es necesario, por eso Naciones Unidas, el lema es el bosque e innovación, porque hay que buscar formas de cómo hacer los bosques más resilientes, o sea, cómo se pueden adaptar los manejos de los sistemas de bosque a nivel mundial a los cambios climáticos que están ocurriendo, hacerlo más resiliente a esos cambios, y en eso es que se está buscando. Por ejemplo, la Unión Europea está haciendo ahora mismo mucho esfuerzo en detener la deforestación. La Unión Europea ha hecho programas que dice que de aquí al 2030 esperan disminuir en un 20% la deforestación y la degradación de ecosistemas, y estiman que para el 2050 ya poder rehabilitar todos los ecosistemas degradados.
Entonces, la recuperación de todo ese ecosistema. Entonces, eso es fundamental y que nosotros lo celebramos. En el caso de nuestro país, yo creo que actualmente el gobierno está enfrascado en un plan nacional de reforestación con el objetivo de ampliar la masa forestal del país y por ende, en un tiempo determinado, incrementar la cobertura forestal del país. Eso es importante. Pero si lo combinamos eso con las acciones de la Unión Europea, por ejemplo, Licho, ahora mismo la Unión Europea tiró una resolución que ya está vigente a partir de 2024, que la Unión Europea no va a tomar productos ni va a comprar productos que estén producidos en áreas que hayan sido deforestadas. El caso de nosotros, eso nos afecta mucho en el caso del cacao, pues, René, por ejemplo. Tú sabes que nosotros nosotros exportamos el 60% del cacao orgánico a nivel mundial. Entonces, si con esa resolución de la Unión Europea, cualquier producto que la Unión Europea a través de esa resolución determine que se produjo en una zona deforestada, la Unión Europea no va a aceptar esos productos. Por eso tiene que haber una adaptación completa del país, de los países como el nuestro, a estas nuevas disposiciones, y yo creo que nos encuentra, René, con muchos retos a nivel a nivel del país. Nosotros tenemos, para resumir y que tú entres, primero, causa específica de la deforestación, como decíamos, el conuquismo. Es un reto que nosotros tenemos que enfocarlo, cómo llevar esos sistemas productivos a sistemas que sean sostenibles productivamente. Un gran problema de deforestación que nosotros tenemos, René, tú lo conoces, la ganadería de montaña. La propia ley 6400 establece un límite de pendiente a partir del cual se puede desarrollar la ganadería, pero no se respeta en el país y es una causa fundamental de deforestación en el país, la ganadería, aparte de las cortas ilegales, y un tema que muchas veces puede ser de origen antrópico o de origen natural, que son los incendios forestales. A nivel mundial, los incendios forestales están influyendo constantemente en la disminución de la accidentales y provocados. Y provocados. Y dicho, nada más tenemos que ver la prensa. California, Chile, la cantidad de hectáreas que se van en Canadá, que se van en eso, y en el país tenemos mucho, y estamos ahora mismo en la época de incendios, que se producen varios incendios que disminuyen la superficie forestal. Entonces no hacemos nada con plantar si en un solo incendio se pueden ir la plantación que hagamos en un año. Entonces hay que buscar una coordinación y tratar de ver cómo podemos limitar esos factores que influyen en la deforestación en la República Dominicana. Fíjate, yo creo que el recuento que ha hecho Máximo es buenísimo, porque estamos hablando de lo que está pasando, cómo está la situación del país, pero es bueno hacer un poco de historia con el asunto del bosque, del área forestal en la República Dominicana. Y todo está relacionado porque al final los seres humanos juegan un papel determinante en qué podemos hacer. Claro, los tomadores de decisiones tienen que trazar las líneas y las pautas de las políticas a implementar para innovar como se está planteando ahora, porque es cuestión de innovación. Fíjate, aquí en los años 70, realmente cuando se tomaron las medidas radicales de cierre de aserraderos, de todo eso para que aumentar la foresta, ahí también vino una parte combinada, porque había como un 12%, 14% de bosque, según la FAO, en ese momento de la República Dominicana. Cuando se tomaron esa medida y comenzó un desarrollo en la República Dominicana, que aunque fue un poco más lento que el de ahora, que las poblaciones rurales fueron moviéndose hacia las ciudades. Se fue abandonando. Uno pensaba que eso es beneficioso para el mantener. Para el bosque, bueno, sí, ahí hubo una regeneración natural de parte del bosque. Se sembró, vamos a decir que se sembró desde el punto de vista político, pero también las poblaciones salieron, gran parte, y vinieron hacia las ciudades. En esa época había 35 en las ciudades, 35%, 65% en las zonas rurales. Pero ahora estamos inversos. Ahora tenemos 65 en las ciudades y 35 en las zonas rurales. O sea, la presión sobre el bosque de la población es menor. Por eso, cuando además, porque como hay esa inmigración, hay menos gente que por eso cuida el bosque. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahora esa innovación que Máximo dice, hay que aprovecharlo. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el problema? A veces la gente no entiende
de que la parte del bosque es la protección, es el agua. En la cuenca hidrográfica, si tú en la parte alta tienes un desarrollo adecuado de una vegetación forestal adecuada, porque ahí el agua se infiltra y alimenta, porque a veces la gente cree que el río es el agua que corre, que cae. No, no, es el agua que alimenta, el agua subterránea, que el bosque permite que se infiltre y alimenta las fuentes de agua. Lo que pasa es que el trabajo en la parte... Explícame eso. Explícame. O sea, el bosque es un protector. Seguro. Además, ¿verdad? De eso que explicaba Máximo, de que genera el carbono, el intercambio de oxígeno y eso, ¿verdad? El agua cuando cae lentamente. Cae en la zona boscosa. Ajá, cae lentamente, se infiltra en el suelo y esa agua que se va infiltrando en el suelo alimenta hacia los porque hay cursos, unos ríos, hay una fuente subterránea, hay una agua que corre debajo de la tierra, que es la que alimenta los ríos. Porque los ríos tienen agua de forma permanente porque hay una... Es la que origina el nacimiento de los y es ríos. que el bosque es un intermediario entre el clima y el suelo. Mira, parece que quieren hacer una pregunta. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. ¿Aló? Aló. ¿El número me estaba llamando a mí quién es? Aló. ¿Aló? ¿Ese número me estaba llamando a mí quién? No. Excusa. Entonces, la parte importante de eso es que, ¿qué pasa? Que la parte donde nacen los ríos es lo más difícil de reforestar. Porque la parte alta, incómoda, el acceso es porque que tú tienes... O sea, en la cordillera central, por ejemplo, llegar a la cordillera central a reforestar áreas es difícil. Entonces, hay que tener los mecanismos de innovación. Pero ahí, es donde más necesario. donde más se necesita. No, y donde la protección Sí. es fundamental. Sí. Entonces, por ejemplo, la ley dice que tú tienes que reforestarla, debe estar reforestado 30 metros de cada margen de los ríos, hacia la derecha, o sea, de 30 metros, que puede ser, son números que se ponen en la ley, pero que son variables, porque pueden ser más de 30. En algunos casos, un río bien encajonado quizás necesita 5 metros, o ninguna protección arriba. Pero los ríos necesitan protección porque también en su entorno necesitan que el agua se infiltre. Entonces, yo creo que aquí se ha ido avanzando en la parte forestal, tenemos áreas forestales, ha habido quizás errores de diferentes especies, porque una de las cosas que se recomiendan es que las especies nativas de la zona donde nacen los ríos, donde sean especies nativas que se pongan, que no sean especies introducidas. Entonces, nosotros tenemos, eso es importante, yo creo que se puede innovar. Hay muchísimos mecanismos que Máximo conoce mucho más que yo de cómo se puede reforestar en la parte alta. Tenemos que implementar, porque aquí hay muchas zonas inclusive que han hecho daño en las carreteras. Por ejemplo, que te han puesto bosques, que te han puesto vegetación forestal que a veces impiden el tránsito adecuado, porque no es sembrar en las áreas, solamente en las áreas planas. Se puede sembrar, pero organizado. En las ciudades se puede sembrar, pero con especies que realmente sean compatibles con el medio ambiente. Yo recuerdo que Peña Gómez sembró la ciudad de Santo Domingo. Arborización. La arborización en la ciudad de Santo Domingo. Pero hay otra parte... Eso era otra época. Sí, hay otra parte que yo veo sumamente importante, que es que nosotros todavía no lo tomamos en consideración. Este país tiene... Porque ese fue un estudio que inclusive yo tuve la oportunidad de participar años atrás, que aquí tú puedes tener alrededor del 15% del territorio para plantaciones forestales comerciales. Nosotros, en vez de importar madera, o sea, estamos hablando de bosques de protección. Mira, René, ese tema yo lo quiero tratar en el segundo segmento, porque quiero sacarle a ustedes que me opinen sobre cuáles son las variedades más adecuadas para la reforestación, para el enriquecimiento del bosque. Y qué papel jugaría cada variedad en términos de su aporte a la provocación de la lluvia en esa parte. Pero hay algo que antes de irnos al segmento de final, me gustaría que ustedes me dijeran, porque la importancia de tener el bosque rico, nutrido, de tener ese bosque cupido, tiene mucho que ver con que hace menos calor,
el aire es Purificado. más fresco, más purificado. Y eso te conlleva que tú tienes que ahorrar el consumo de energía, y eso te consume menos dólares, y eso te provoca mayor salud. Es decir, y también te provoca mayor producción de agua, que también es un aporte interesante para la salud. Ustedes háblenme de ese pensamiento que yo les he dicho. Bueno, Licho, tú hablas de las especies, ¿verdad? Las especies van a estar... No, yo es importante. Sí, la importancia, o sea, para empezar por esa parte inicial que tú dijiste, las especies están en función del ecosistema en que se encuentran. Ajá. Porque cada especie tiene una exigencia de clima, de suelo, de temperatura, etcétera. Por ejemplo, en el país, en nuestros bosques de alta montaña, por lo regular la especie predominante es el pino criollo que nosotros tenemos, lo que es el llamado el Pinus occidentalis. Y es el pino que más tú encuentras. Tú vas a las áreas protegidas de este país, vas a Bauruco, vas a José del Carmen Ramírez, y es la especie natural. Valle Nuevo, esa es la especie natural, que los otros días hubo un incendio que afectó mucho una parte de esa... Valle Nuevo es una zona protegida de Constanza. Sí, es un área protegida, claro. Es un parque nacional. Y es donde hay más fuentes de agua. Se le llaman la madre de las aguas. Tiene tres presas. Entonces, pero es Valle Nuevo. Sí, Higüey, Aguacate, el Nizao. De Nizao, porque el Nizao nace ahí. Porque de ahí es que nace el No, ahí en Nizao, ahí en Alto Bandera nace el río Nizao, el río Las Cuevas, el río Grande del Medio, nacen una gran cantidad de fuentes fluviales. Entonces yo te decía, las especies están en función de eso. Ahora, por ejemplo, yo creo que decíamos en un programa anterior que el Ministerio se ha clasificado las áreas desde el punto de vista forestal, para áreas que son de protección permanente, la que decía René, los nacimientos de los ríos, los nacimientos de las fuentes fluviales son áreas para protección permanente. René decía, por ejemplo, que se hace difícil la reforestación, lo cual es verdad, porque son las zonas más agrestes, la parte más alta de nuestra montaña, pero la filosofía de restauración de esas áreas es, como son de protección permanente, que la principal acción sea de protección. ¿Por qué? Porque si tú proteges y no hay intervención, la regeneración natural de las especies que son de ahí se encarga de reforestar el área. Me agrada que estén ustedes dos profundizando ese tema. Tenemos que ir a una pausa para volver, pero van ustedes dos a tomarlo más o menos ahí, cuando volvamos al segundo segmento. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, mire, yo les recomiendo, no por la promoción al programa, ni nada. Cuando usted ve este programa con la titulación que le vamos a poner hoy en YouTube, dele a la campanita, escúchelo y multiplíquelo, porque para mí esto es uno de los mejores programas que hemos hecho con René y con Máximo sobre medio ambiente. Pedagógico, con una didáctica extraordinaria, pero también con un enfoque científico y muy, muy humano para eso, para el desarrollo que necesitamos. Ustedes estaban hablando al final sobre la variedad de lo que es la reforestación, que podemos usar en la reforestación de acuerdo a la parte del territorio que vayamos a reforestar. Miren, hace 15 o 20 años, no mentira, 40 años, yo estaba vinculado a la agricultura, porque trabajaba en agricultura, y yo vengo del campo. Y entonces la gente, los gobiernos comenzaron a hablar de que había que ir reforestando con determinados árboles frutales y determinados árboles. Por ejemplo, ustedes hablaron del cacao. En ese tiempo el café se puso de moda como una forma de reforestar el cacao y una serie de productos distintos para eso. Y también en esa época recuerdo que comenzó a motivarse la creación de bosques maderables para el comercio. Hablamos en otro programa de eso, pero hoy ustedes como que lo han ampliado mejor.
Entonces, vamos a ver esta parte sobre ese aspecto. Sí, Licho, mira, hablando como decíamos que las especies están en función del ecosistema, por ejemplo, otra clasificación que se ha hecho son los bosques de conservación, ¿verdad? Los bosques de conservación son donde la gestión de estas áreas debe hacerse en función del manejo del bosque existente, un manejo sostenible, donde se da prioridad, como decía René, a las especies que son nativas y que son propias del área, y tal debe manejarse. Y como tú dices, hay otra área que es el bosque de producción, que ya es el bosque, las áreas donde se puede plantar árboles con el objetivo económico de producir madera y producir los diferentes subproductos del árbol. Y entonces, de consumo. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta cuando... Las especies, por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de producir árboles para producción y con una producción económica, siempre el dueño del bosque, el propietario, tiene preferencia por las especies que son de más rápido crecimiento y que tienen mayor valor comercial. Por ejemplo, aquí tenemos dos especies de pinos fundamentales. El pino criollo, que es el nativo de aquí, el de nosotros, que es el pino occidental, y hay otro que he introducido, pero que ya está naturalizado, que es el pino caribea, porque tiene más de 60 años que se introdujo aquí. Pero cuando tú comparas los crecimientos, el caribea que he introducido crece más rápido que el occidental. Entonces, cuando tú vas a hacer una plantación de pino con fines económicos, tú vas a ver que el productor te va a preferir el caribea porque es el que más rápido crece más rápido y le produce en menos tiempo produce mayor cantidad. Entonces, eso hay que saberlo manejar en la gestión y en la promoción de las plantaciones forestales en el país. Otra cosa que tú planteaste para terminar y darle un chance a René, es que tú planteabas cómo influyen los árboles en mantenimiento de la temperatura, en baja de la temperatura, o sea, lo cual es una realidad. Como decía René al principio, el bosque es un intermediario entre el clima y el suelo. O sea, regula el clima y protege el suelo. ¿Qué es lo que cuando nosotros, aquí un campesino hace conuquismo y desmonta en la montaña para hacer sistemas agrícolas no sostenibles? ¿Qué es lo que pasa? Que rompe el equilibrio de ese ecosistema porque quita el intermediario que es el bosque. Las lluvias caen violentamente y no, como decía René, con esa que se va infiltrando. La infiltración es menor, se produce grandes escorrentías y hay otro efecto que es la pérdida del suelo. Exacto. Y en eso René es especialista. Los procesos erosivos y la pérdida del suelo. ¿Por qué? Porque hemos desarticulado el equilibrio que existía en ese ecosistema y esa relación entre el clima, la vegetación y el suelo, con ese factor de intermediación que hace el bosque. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta y buscar sistemas, por eso los sistemas productivos tienen que ser sostenibles. Y el bosque, como tú decías, es un secuestrador de carbono y expeles oxígeno, es un descontaminante de las áreas y produce, por ejemplo, el bosque produce microclimas fundamentales en el área que está, que de más baja temperatura y todo eso se ha determinado. Y ahora mismo el bosque tiene otro valor económico por sus funciones que en el secuestro de carbono, que es que a nivel mundial se está pagando el secuestro de carbono. Aquí ahora mismo al país yo creo que le van a entrar los primeros $6 millones porque se hizo una evaluación y se presentó a los mecanismos internacionales. Y esos 6 millones vienen de la cantidad de secuestros que habíamos secuestrado. Lo va a pagar los financiadores internacionales que están en Naciones Unidas y están en el mercado de carbono involucrados. Es como un estímulo, en el mercado del carbono. Y ahora mismo van a entrar como $6 millones al país, que va a ser distribuido entre el mantenimiento de las áreas protegidas, entre los productores de bosque que han mantenido el bosque y se le ha evaluado el secuestro de carbono que ha hecho. Es poco, ¿verdad? Pero para iniciar ya con $6 millones está bien. Entonces, esa es otra función colateral importante del bosque. Correcto. De ahí la importancia. Vamos a ver. Yo vuelvo a eso que Máximo está diciendo, metiéndonos de lleno en la parte que tiene que ver, porque la sociedad, la gente tiene que buscar la forma de mejor vivir y los recursos económicos. Cuando yo me decidí a meterme un poquito en el tema de economía ambiental, era para explicarle a tomadores de decisiones lo importante que era manejar adecuadamente los recursos naturales que daban beneficios económicos, porque la gente no entiende que los recursos naturales nos lo puso el Señor para que podamos aprovecharlo de forma satisfactoria y beneficiarnos de ellos sin
claro, sin maltratarlo. Correcto. Dejándolo para generaciones futuras. Entonces, mira, tú te vas a los países nórdicos. Los países nórdicos, Máximo hablaba de que aquí las plantaciones, por ejemplo, el pino occidental dura 30 años, el pino caribea mucho menos, pero en los países nórdicos dura 100 años una plantación. Sí, en Suecia el turno de corta son 100 años. 100 años, pero No. pregúntale, Sí. averigua a ver cuál es la herencia que han dejado las generaciones tras generaciones en esos países, el bosque. O sea, la gente, porque lo utilizan, lo cortan, o sea, no es que lo tienen ahí solamente para verlo, o sea, hay una reproducción de los. Entonces nosotros tenemos que proteger las partes que hay que proteger, que son de conservación. Eso no se puede tocar. Ahora, nosotros debemos combinar las plantaciones forestales comerciales y combinar esto con la agroforestería, combinación de productos agrícolas, como hay frutales que tú lo puedes combinar con plantaciones forestales. Y este país tiene... O sea, hace como esa combinación de ambas la variedades. agroforestería. Sí, eso está Bueno, recomendado sobre todo para los pequeños productores, Sí, los sistemas agroforestales. Eso es dinero. El cacao y el café son sistemas agroforestales que nosotros encontramos de forma natural en el campo. Tú eres del campo, yo soy. Donde había cacao y café hay árboles, Sí. o grandes para la sombra Entonces, son sistemas entonces agroforestales naturales. Tú puedes manejarla, porque es que las sociedades sin la parte económica, si la gente no tiene bienestar económico, tampoco protege. Si tú sabes que eso te está dando recursos y que tú no puedes para vivir y que tú no debes maltratarlo, tú no lo vas a maltratar. Entonces, aquí hay varias cosas que se pueden hacer. En la zona de protección, yo diría que tú deberías hay zonas, por ejemplo, de área protegida, que hay gente que vive ahí desde que existe. Y protege esa. Y esa gente tú deberías permitirlo que permanezcan la capacidad de cada Estimularlo. y darle las facilidades para que esa gente pueda proteger ellos mismos el bosque. René, tú hablabas de economía. Economía es parte presupuestaria. La economía es una producción general, porque cuando tú no gastas, cuando tú preservas y produces, también eso está hablando de economía, no tiene que ser la erogación de moneda. Para mí todo lo que ustedes han dicho hoy depende mucho de política medioambiental. Política medioambiental que tiene que ser generada por el Estado. Y de estrategia. Tiene que ser estratégico. Pero yo no percibo, por la experiencia que ustedes me han dicho que tienen y la que yo he podido someramente vivir, eso no se lleva tanto recurso económico. El presupuesto para medio ambiente no es tan voluminoso que nos permita a nosotros decir que no podemos hacer, por ejemplo, arborización en áreas estratégicas del país, Mira, incluyendo a una población como servicio social, como aporte solidario, con una conciencia clara, con educación permanente para la población. mira, Licho, aquí los recursos naturales producen para mantenerlo y para que la gente pueda tener desarrollo. Por ejemplo, las presas hidroeléctricas, o sea, todas las presas que hay en República Dominicana, que debería haber más, ¿verdad?, para almacenar más agua. Nosotros tenemos un territorio que debería hacer un sistema de presa para que haya agua de forma permanente, que no haya, en los tiempos de sequía haya. Entonces, esas presas producen dinero que lo maneja la EGI. Mucho. El dinero de eso, para mí, el enfoque principal, el mayor porcentaje debería ser a la restauración de las cuencas hidrográficas. Pagar los servicios ambientales. Pagar los servicios ambientales. Y hacer más presas que te o sea, producen claro, mayoría. que produzca Fíjate, más energía. el sistema mundial de planificación es con las cuencas hidrográficas. Y la ley de medio ambiente dice que el territorio lo debemos planificar en función a las cuencas hidrográficas. Que todavía nosotros en eso yo diría que no nos hemos enfocado de lleno a hacerlo. Como Estado. O sea, como Estado no lo hemos hecho. Entonces, las cuencas hidrográficas te permiten manejar la parte alta, que es donde está la parte que hay que más conservar, que hay que proteger. La parte media, que es donde se genera, vamos a decir, la producción a veces agrícola, forestal, comercial, donde hay un recurso, los recursos se pueden manejar. La parte de arriba te está protegiendo la parte del medio. Y la cuenca, porque la gente no sabe, nosotros aquí en la ciudad de Santo Domingo estamos en la parte baja de una cuenca. Ajá.
O sea, nosotros... Pero somos los que nos beneficiamos de lo que se nos produce en la beneficiamos. alta. Entonces, Las comunidades que están en la parte alta no se benefician de nosotros eso. nos beneficiamos. Hay parte alta que no tiene agua. Claro. Ni tiene electricidad. Nosotros, eso, los recursos naturales generan todo eso y nosotros nos beneficiamos. Ahora, nosotros estamos aquí contaminando, porque ese es otro tema que en la parte baja. Ahora, y lo que plantea el dicho de política, René, y estrategia, eso es fundamental. Por ejemplo, el mismo sector forestal. El país tiene un 67% de suelo con actitud forestal. Nosotros estamos importando 200 millones en madera y subproductos de la madera, donde tenemos suelo que podemos producir madera. Pero por una falta de política y estrategia correcta, que la población entienda eso, no se ha podido hacer. Aquí una población ve un trozo de madera en un camión y de una vez está alarmándose. Sí. A lo mejor viene de un plan de manejo sostenible, sí, que lo que está es protegiendo el bosque. Sí. Eso hay que cambiarlo. En países con tradición forestal, Chile, por ejemplo, la población ve camiones llenos de madera y no se queja porque sabe que ya hay una cultura. Es un producto controlado. Lo que tú dices, deberíamos revertir eso. En vez de importar madera, que importamos más de 200 millones de dólares al año, nosotros deberíamos estar exportando más de tenemos el territorio para... Mira, ya el pequeño llegó y cuando él llega es una desgracia para nosotros, que es para que nos vayamos. Pero no pudimos posar un video ahí, pero vamos a hablar de las cuencas contaminadas. Por ejemplo, el río Isabel, el río Sama, el río Jaina, que son para mí fuentes importantes de almacenamiento de agua. Es un tema importante. Importante. Eso lo vamos a tratar en otro tema, porque claro, en otro día, en otro programa. Ya el pequeño dice que debemos irnos de agua. Pero yo vamos a tener que anexarle otro día. Yo me siento con ustedes, de verdad, hoy hemos hecho un programa para mí de los mejores que hemos producido, en términos de la educación y la concientización al pueblo sobre lo que es el medio ambiente. Lo importante, dicho, es que nosotros vivimos esto, lo sentimos, porque hemos pasado nuestra vida en esto y nos hemos preparado para eso. Esa es la ventaja, con mucho gusto. Esa es la ventaja del país, de tener gente como ustedes. Bien, gracias. Señores, muchas gracias. Máximo Aquino y René Ledesma nos han dado hoy una bonita cátedra, rica, enriquecedora, sobre lo que es el medio ambiente y a propósito del día de el bosque, la importancia del bosque para la calidad de vida de la humanidad. Vamos a seguir con ese tema después, pero ya hoy el pequeño está apretado ahí. Nos veremos mañana, si Dios quiere, en otro programa parecido con otro tema, pero también de importante. Hasta mañana, si Dios quiere. Y gracias, muchachos. Muchas gracias.